Buenas tardes. Lo que vamos a ver ahora es la validación de celdas y rangos. Cuando nosotros hablamos de validar celda o rango, nos referimos específicamente a que cuando una persona, por ejemplo, ajena a nosotros, va a digitar dentro de un cierto rango o en ciertas celdas, esto significa que nosotros le vamos a colocar las reglas del juego que puede o no ingresar. Entonces, la idea un poco es la siguiente. Supongamos acá tenemos un registro en el cual vamos a ingresar códigos, o sea, números de trabajadores, el nombre del trabajador, la fecha en la que ingresó a trabajar, el sueldo que gana, el sexo, el cargo que va a tener la empresa, la ciudad a la que pertenece, el área de trabajo, la FP y autorizado. Que este último es un tipo de validación personalizada que lo vamos a ver justamente al final. Cuando nos referimos al ingreso de datos, por ejemplo, aquí, supongamos, soy un practicante dentro de una empresa y me dejan a cargo de hacer este trabajo. Entonces el jefe dice, yo lo que voy a hacer es darle los parámetros para que él no cometa errores. Entonces, si comete algún error, la máquina no lo va a dejar que ingrese el dato. Por ejemplo, supongamos que vamos a tener un listado de trabajadores que va a ir de 1 al 20. ¿Ya? O sea, corresponde el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente hasta llegar al número 20. Entonces, si esta persona, por ejemplo, ingresara un dato diferente al 1 o al 20, un registro, digamos, secuencial, la máquina lo va a impedir. O sea, me refiero a que si ingresara, por ejemplo, el número 21, 22, 23, solamente va a ingresar valores del 1 al 20. Entonces yo tomo el rango, o también podría tomar la celda, pero en este caso vamos a validar de una vez todo el rango. Entonces marco el rango y voy al menú o cinta de opciones datos. Y en el menú o cinta de opciones datos, ¿cierto? Lo que yo debo hacer es irme y buscar un icono que dice validación de celda, en el fondo este que está aquí. En algunas versiones diferentes a Excel, ¿cierto? Si yo me coloco ahí en el icono me dice validación de datos. En algunas versiones anteriores, esto aparece, digamos, con el icono más grande, no tan pequeño como en el caso 365. Entonces, yo al apretar acá, al dar clic, me aparece esta ventana. Dice validación de datos. Entonces, ¿qué me permite la validación? Vamos a revisar primero esto. Una configuración, de acuerdo al criterio de validación que yo voy a utilizar, un mensaje de entrada, que lo vamos a ver después en el segundo ejemplo, un mensaje de entrada y un mensaje de error. ¿Ya? Ahora, esta configuración se refiere a qué es lo que voy a permitir. Por ejemplo, tengo la opción número entero. Si yo aprieto este menú de despliegue, me va a aparecer el listado de posibilidades. Número entero, número con decimal, lista, que es una de las más utilizadas, una fecha, una hora, la longitud de texto y personalizada. Son las opciones que yo tengo. En este caso, si vamos a validar un código que va a ir de 1 a 20, yo necesito número entero. Por lo tanto, selecciono número entero y tengo las siguientes posibilidades. Entre, y tengo un listado. No está entre, igual a, son como los operadores de comparación. Mayor que, menor que, mayor o igual que, menor que. ¿Se fijan? Ahora, yo como voy a colocar los valores entre el 1 y el 20, escojo entre. Y aquí me aparece mínimo el 1, máximo el 20. ¿Se fijan? Entonces, los valores que voy a ingresar yo acá, esto yo lo escribo, podría decir aquí 100, pero como tengo valores del 1 al 20, 1 al 20. Mínimo 1, máximo 20. Acepto. Y en todo este rango que está acá, ¿cierto? Todo ese rango, yo solamente voy a poder ingresar valores del 1 al 20. 1 pasa. 2 pasa. Supongamos que colocara el 21. Y me aparece inmediatamente un mensaje de error que dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Reintentar cancelar ayuda. Voy a cancelar y me quita el número. Entonces yo puedo ingresar valores solamente 1, 2, 3, 4 hasta el número 20. Si alguien dijera, ¿puedo ingresar el 0? No puedo ingresar el 0. ¿Puedo ingresar el menos 1? Menos 1, no puedo ingresar menos 1. O sea, solamente aquellos valores que estén entre el 1 y el 20. Sí, aquí ya estamos, digamos, haciendo un rayado de cancha, dándole las reglas del juego, de qué es lo que voy a ingresar en este rango. En este caso estoy validando, ¿cierto?, con números enteros. Trabajador.
En trabajador nosotros lo que podemos validar es colocar un dato mínimo, que es la longitud de texto, que se refiere a la cantidad digamos, de dígitos que yo puedo colocar, que va a ir entre un nombre corto y un nombre largo. Por ejemplo, un nombre corto podría ser Ana, o sea, le vamos a dar como mínimo una identificación a un trabajador que tenga el nombre Ana, o sea, 3, y máximo unos 25. Entonces yo tomo el rango nuevamente, voy a datos, validación de datos, y en validación de datos, ¿cierto? Tomo esta vez longitud de texto, longitud de texto. Y lo que escojo acá en longitud de texto es 25, entre 3 que es Ana y 25 que es lo que yo, digamos, quiero como máximo. Y acepto, y acepto. Entonces, por ejemplo, si escribo la letra A, no me deja. Ana, perdón, Ana, borro Ana. Y me deja. Y si escribo un nombre, Juan Carlos Valdés Sada, no coincide. ¿Cuántos datos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5 con el espacio, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con el espacio, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 con el espacio, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O sea, me sobra una A. Veamos qué pasa si borro esa A. ¿Qué pasó? O sea, tengo los 25 datos. O sea, valido aquí con número entero del 1 al 20 y acá valido con la longitud de texto. Mínimo de caracteres 3, máximo 25. ¿Ya? Fecha de ingreso, exactamente lo mismo. Me da una fecha, ¿cierto? Una fecha en la cual un mínimo y un máximo. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, borrar las validaciones antes de seguir, antes que se me olvide, si quisiera yo borrar las validaciones, lo que debo hacer es marcar acá, validación, deseo eliminar la configuración autor y continuar, acepto, y quiero eliminar todo lo que haya, borrar todos, y aprieto ese botón que está en la parte inferior izquierda, borrar todos, y acepto, y se borraron todas las validaciones. 31 me lo dejó pasar, y coloco un largo. O sea, ya no tengo ninguna validación acá en caso que yo las quisiera. Bien, en cuanto a la fecha de ingreso, como les decía, marco el rango, voy a validación de datos, cualquier valor, no, esta vez yo quiero fecha. Y aquí tengo exactamente lo mismo, no está entre operadores de comparación. Voy a colocar entre, supongamos que esta empresa empezó el año 2000, el primero de enero del año 2000, o sea, no puedo tener ingresos anteriores a esa fecha, y la fecha final sería la que corresponde a este año. O sea, vamos a tener contrato hasta el 31 de diciembre del 2021. Y acepto. Listo. Cualquier dato que estuviera inferior al año 2000 o superior al 2021 no va a pasar. Si colocamos, por ejemplo, primero de enero del año 2000, pasa. Pero si yo coloco primero de enero del año 1999, la máquina inmediatamente me dice que no corresponde. Se sabe un poco la idea de esto. Lo mismo que si yo colocara acá 31 del 12 del 2021, pasa. Pero si coloco primero de enero del 2022, no pasa. Entonces estoy haciéndole reglas del juego, ¿cierto? Lo hicimos con el código, con el trabajador y la fecha de ingreso. Con los sueldos ocurre exactamente lo mismo que ocurría con los códigos. Yo aquí tendría que validar por valor, digamos, de número entero. Un mínimo y máximo, o podría decir aquí menor que, y la cifra máxima que se va a pagar en esta empresa van a ser 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. O sea, cualquier cifra superior a esa, por ejemplo, 2 millones, 1, 2, 3, perdón, y un peso, no va a pasar. Bien. Ahora, sexo. ¿Qué es lo que hago para esto? Para esto yo marco el rango, ya, voy
a validación de datos, y aquí vamos a coger esta opción que es la que más se usa, que es la lista. Lista se refiere a que yo voy a sacar los datos de origen desde otro lado, ¿cierto? Y de acuerdo a esos datos que yo voy a colocar, esa columna con datos, la máquina me va a validar si ingreso o no ingreso el dato. Por ejemplo, yo acá tengo en la hoja donde dice parámetros, yo tengo los datos que son el sexo, que es femenino o masculino, F o M. Entonces, ¿dónde está el origen? Aprieto el botón de captura, me voy a parámetros, y en parámetros aquí tengo el sexo. ¿Se fijan? Tengo apellidos, nombre, ciudad, área, cargo, AFP, etc. Y aquí tengo el sexo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer aquí? Marcar estos dos. Esta va a ser mi lista, F o M, masculino o femenino. Acepto esto acá, capturo, entonces me dio de la hoja parámetros, ¿cierto? Las coordenadas en celdas absolutas y acepto. Listo. Entonces, cada vez que yo me coloque en cualquiera de estas celdas, me aparece ese menú de despliegue que lo que me muestra es la lista, F o M. Yo escojo F si es femenino y pasa. M si es masculino y pasa. Y acá cualquier otra cosa que escriba, por ejemplo, R, no me va a dejar porque no está dentro de los parámetros. ¿Ya? F o M. ¿Sí? F o M. Si yo quisiera que esto cambiara y no fuera F o M y fuera femenino o masculino, voy acá a parámetros y en parámetros escribo femenino y acá escribo masculino. Y ahora cuando yo vaya a mi validación, ¿cierto? Me va a mostrar femenino o masculino. ¿Por qué? Porque la lista, los datos, están vinculados con la celda. Ahora, ¿por qué aquí queda como F y aquí queda como M? Porque una vez ya tomados los datos y validados por la máquina, ya quedaron así. Pero si yo los borro, y ahora quisiera ingresar, por ejemplo, F, no me va a dejar, porque la nueva orden es que sea femenino o bien masculino. Entonces, lo que hacen muchos usuarios es usar este método de validación de celdas para otro tipo de cosas, que es las que vamos a ocupar nosotros más adelante también, femenino o masculino. Bien, por ejemplo, la lista de cargos, mismo tema, para repetir, marco el rango, voy a herramientas de datos, validación de datos, ¿cierto? Cualquier valor, no, yo quiero una lista. ¿Dónde está la lista de origen? Botón de captura, voy a parámetros, y aquí están los cargos. Cargos. Y los tomo. Los capturo y acepto. Y aquí tengo los cargos. Y me aparece el listado. Auxiliar, vendedor, jefe, supervisor. ¿Ya? Y así hacia abajo. Donde yo me posesione, me aparece esto. ¿Sí? Bien. Ahora. Otra cosa. Vamos a hacer la ciudad. Están los cargos, está el sexo. Vamos a hacer la ciudad. Mismo tema. Marco el rango. Voy a validación de datos. Cualquier valor, no, lista. Voy a la otra hoja, capturo, ¿cierto? Y esta vez, supongamos que estoy recién comenzando mi base de datos y a lo mejor voy a tener más ciudades. Por ejemplo, voy a tener 2 ciudades más, que en este momento no sé cuáles son, ¿cierto? Pero agrego un rango, digamos, con 2 datos más. En este momento están vacíos. Los capturo igual. Acepto. Entonces, cuando yo aquí haga aparecer mis ciudades, ¿se fijan que me aparecen esos rangos vacíos? Supongamos que ya definí ya cuál era. Por ejemplo, voy a ir a la lista, en parámetros. Sabemos que la ciudad está 2 celdas más abajo, o sea, esas 2 celdas que están vacías. Por ejemplo, si dijera que aquí va a estar Puerto Montt, que no está en el listado. Puerto, lo voy a dejar con mayúscula para que se note. Puerto Montt. Y ahí está en el listado Puerto Montt. ¿Ya? Entonces ahora cuando voy a mi lista a validar y veo ciudades, me aparece también Puerto Montt. Hacia arriba y hacia abajo Puerto Montt. Ahora, si ustedes se fijan, estas estaban en orden alfabético. Puerto Montt quedó al final. Vuelvo a los parámetros y en los parámetros tomo la lista que está acá
Y voy a datos y le digo ordenar de la A a la Z. Y ahí me lo ordenó y Puerto Montt quedó después de Pichilemu. Voy a la validación y lo que está allá queda acá. Y Puerto Montt está después de Pichilemu, por orden. ¿Sí? Bien, antes de seguir con los otros datos y con la parte de autorizado, que es la personalizada, quiero explicar un poquito acá lo que tiene que ver con los avisos o mensajes. Validación. Dice, mensaje de entrada, mensaje de error. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que voy a configurar para que cada vez que el puntero del ratón marque alguna de estas celdas, me va a aparecer un mensaje. ¿Ya? Un mensaje. Mensaje de entrada. Título del mensaje. Y vamos a colocar acá instrucciones. Puse con mayúscula. El mensaje de entrada dice, por ejemplo, ingrese el sexo de la persona femenino o masculino. Y ahí está. Es el mensaje de entrada. Y acepto. Y cada vez que yo me coloque en cualquiera de estas celdas, me va a aparecer ese cuadrito y dice instrucciones. Ingrese el sexo de la persona femenino o masculino. ¿Sí? Bien, ahora tengo el siguiente mensaje de error. Vuelvo a marcar el rango. ¿Cierto? Voy nuevamente a la validación de datos y me voy al mensaje de error. Dentro del mensaje de error tengo los siguientes estilos. Tengo alto, advertencia, información. Información me deja pasar cualquier cosa. O sea, ya no me estaría bloqueando, sino que me deja pasar. Advertencia es lo mismo, pero alto, que el que está con la X, significa que si no colocas masculino o femenino, lisa y llanamente no va a dejar entrar el dato. Entonces acá voy a colocar título, voy a bajar con mayúscula, error. Y aquí el mensaje de error va a ser el siguiente. ¿Qué parte de ingresar femenino o masculino no entendió? Los datos se autodestruirán en 10 segundos. Pueden colocar lo que quieran. Acepto. Listo. Si yo ingreso una cosa que no tiene nada que ver, no me va a aparecer el mensaje de la máquina que venía por defecto, sino que me aparece el mensaje que yo escribí. ¿Qué parte de ingresar femenino o masculino no entendió? Los datos se autodestruirán en 10 segundos. Reintentar. Ya, eso es con respecto a los mensajes. Como lo vimos, yo voy ingresando esto y no necesariamente le coloqué mensaje de entrada ni de error. O sea, es opcional, por si acaso. ¿Ya? Finalmente, la parte ciudad, la parte área, esa la ingresan ustedes para practicar. Pero el autorizado tiene que ver con que solamente yo voy a ingresar datos aquí en esta celda si se cumple o no una fórmula o un dato en otra celda, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice clave y aquí dice 1, 2, 3, 4, que está medio desteñido. Voy a hacer que aparezca en verde o mejor en negro ahí, para que se note más. Clave 1, 2, 3, 4. O sea, si yo quiero ingresar un dato acá, solamente lo va a permitir en la medida que aquí diga 1, 2, 3, 4. Si aquí dice cualquier otra cosa o no hay nada, aquí no me va a dejar entrar datos. O sea, es como que llenaron los datos y tiene que estar autorizado por el jefe. Y el jefe es el único que tiene, digamos, la clave para poder decir autorizado, autorizado, autorizado. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, si yo acá ingreso un dato y no está la clave, por ejemplo, ahí, ya sabemos que 1, 2, 3, 4, lo va a dejar entrar. Cualquier dato que yo ingreso aquí lo va a dejar entrar. ¿Sí? Pero vamos a validar aquí en este rango, solamente si aquí dice 1, 2, 3, 4,
voy a poder escribir acá. Entonces, voy nuevamente a datos, validación de datos, y acá escojo, ¿cierto? En configuración, cualquier valor, no, personalizado. Y aquí yo escribo una fórmula. En este caso la fórmula va a ser que en esa celda, o sea, en F2, escriba yo 1, 2, 3, 4. Igual, o sea, F2 tiene que ser igual a 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Voy a aceptar y vamos a probar. Ya. Se supone que esto ya está validado. Ahí tiene que decir 1, 2, 3, 4 para que a mí me permita ingresar datos acá. O sea, se supone que yo cualquier cosa, por ejemplo, voy a ingresar las iniciales del jefe, www, y me dejó entrar el dato. Y falta un pequeño detalle. Si ustedes se fijan, en el cuadro dice omitir blancos. Omitir blancos. Le quito el ticket, ¿ya? Le quito el ticket y acepto. Voy a borrar ahí y voy a ingresar lo mismo que ingresé recién. www. ¿Se fijan que ahora ya no me dejó? Borro. Coloco ahora 1, 2, 3, 4 y ahora escribo www y ahora me dejó. www y no me deja. Si está 1, 2, 3, 4. Ya, analicemos la fórmula. Analicemos la fórmula de la validación. Me voy a colocar acá. Voy a ir aquí y validación de datos. ¿Qué pasó? ¿En qué celda está el 1, 2, 3, 4? Está en la celda F2, F1, F2, F2. ¿Se fijan? ¿Qué dice aquí? F3. O sea, si yo coloco 1, 2, 3, 4 en esta que está acá, me va a tomar esto. O sea, se fue corriendo. ¿Qué es lo que debo hacer? Cuando yo hago mi validación acá, no debo perder el concepto de celda absoluta. Entonces siempre el valor va a estar en F2 absoluta. Absoluta. Para que siempre esté orientada a eso que está ahí donde puse la clave. Acepto. Listo. Voy a borrar para empezar de nuevo. 1, 2, 3, dejó. 1, 2, 3, dejó. ¿Se fijan? Voy a borrar los datos. Voy a volver a ingresar. Esta vez voy a dar el 1, 2, 3, 4. Me coloco acá. www. Ya no me deja. ¿Se fijan? Lo coloco. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí queda autorizado. Y acá también. Y acá también. Que esta celda siempre va a estar haciendo referencia a la F2. Si no le coloco los signos peso, va a ir bajando acá, acá, acá y acá. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué podría yo también hacer? Es decir, si, como decía, hay una fórmula, nos vamos a olvidar de eso, una fórmula, entonces yo podría decir que si la suma de, por ejemplo, voy a colocar aquí el número 100, y aquí voy a colocar el número 100 también, y yo podría decir que si la suma de esa celda, o sea, de M2 más M3, es igual a 200, entonces déjenme ingresar datos acá. Entonces hago esto acá, nuevamente, voy a cambiar la fórmula, validación de datos, y decía que era F2. Voy a borrarlo. Y voy a decir que la fórmula va a ser igual, ¿cierto? Esa celda más esa celda tiene que ser igual a 200. 200. Para que yo pueda ingresar datos acá. Acepto. O sea, si acá ingreso el dato y digo www, pasa. Pero ¿qué pasa si yo ahora a esta celda, en vez de decirle coloco 50? www, no pasa.
¿Fijan? Porque tiene que ser 200. La suma de esas dos celdas, ¿cierto? Tiene que ser 200. Ahora, abajo, ¿qué pasa? www. ¿Se fijan? Estoy pidiendo 200, pero esta está haciendo referencia a ¿dónde? A M3 y M4, las que siguen, se fijan, y como están vacías, sigue pasando lo mismo. Bien, la variación que yo tengo que tomar es todo el rango y crear la fórmula que diga personalizada, fórmula igual ese valor más el siguiente valor, o sea, M3, y esos datos tienen que darme como resultado 200. Y dijimos que esto tenía que ser con celda absoluta para que siempre me tomara los valores de ese rango que yo he puesto ahí. Aceptar. Listo. Entonces ahora, si yo ingreso abajo, si ingreso acá, me deja porque esto vale 200. Pero si ese, por ejemplo, lo dejo en 20, ya no vale 200 la suma de estos dos valores. Por lo tanto, si quiero ingresar aquí, la máquina no me va a dejar. Bien, eso es lo que corresponde a validación de celda. Ustedes esto lo van a ocupar en una serie de cosas, principalmente la que más van a ocupar es esta que tiene que ver con la opción lista, que se van a ocupar por una serie de cosas más cuando en vez de estar escribiendo, digitando, ustedes cogen desde un listado, como el caso acá de las ciudades. Bien, eso es por ahora.